Un nuevo 767. Presión del combustible, ¿qué puede ser? ¿Por qué no tengo instrumentos? Un fallo catastrófico a 7000 metros. Winnipeg, Air Canada 143. Air Canada 143, adelante. Hemos perdido ambos aviones. ¡Cielo santo! Estoy hablando con un muerto. ¿A qué distancia estamos de Gimli? A unos 20 kilómetros. Pues creo que voy a intentarlo. La tripulación no tiene más opciones y se le acaba el tiempo. Están al mando de un avión de 95 toneladas que se cae rápidamente desde el cielo. Mayday, catástrofes aéreas. Vuelo milagro. Esta es una historia real, está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos. En los plácidos cielos del centro de Canadá, el vuelo 143 de Air Canada acaba de superar la mitad del trayecto de su viaje de Montreal a Edmonton, en Alberta. Buenas noches, señoras y señores. Soy el primer oficial. El avión lleva 61 pasajeros y 8 tripulantes. Hace un día despejado y la temperatura es de 24 grados. Es 23 de julio de 1983. Te gusta, ¿eh? Rick Dion es ingeniero de mantenimiento de Air Canada. Iba a Edmonton con mi mujer, Pearl, y mi hijo Chris, que tenía 4 años. Era el principio de unas vacaciones de 2 semanas y nos hacía ilusión volar en un avión nuevo. Cortesía del capitán. Gracias, Rob. Puede venir a la cabina cuando quiera. Era mi primer vuelo en un moderno 767 que la empresa acababa de adquirir. Ahora vuelvo, ¿vale? Y tenía interés en ir a la cabina para ver la nueva tecnología y cómo funcionaba. El capitán del vuelo es Bob Pearson. Tiene 48 años y más de 15.000 horas de vuelo. Bonjour, mesdames et messieurs, nous sommes à vertical de Red Lake présentement à 800. Su primer oficial es Maurice Quintal, con más de 7.000 horas de vuelo. Adelante. Perdón, señores. Rick. Conocí a Bob Pearson del pequeño club de aviación de Saint-Lazare y era uno de los pilotos locales que hacía vuelos sin motor y tripulaba ultraligeros. Volábamos hacia el noroeste en un día soleado y despejado de julio. El plan de vuelo era a unos 10.000 metros. En 1983 había pocos aviones que volasen tan alto. Y volamos un poco por encima de esta altura, por encima de la corriente del oeste. La tripulación tenía muchas horas de vuelo acumuladas, pero muy pocas en este avión. Es el avión más moderno y avanzado de Boeing, el 767. En el vientre del avión, un ejército de microprocesadores automatiza tantas funciones que ha eliminado el trabajo del ingeniero de vuelo. Es uno de los 4 747 que Air Canada acaba de adquirir. El avión solo tiene 150 horas de vuelo. Es muy distinto. Sí. Aquí se resetea y se arranca. La cabina era distinta y todos los instrumentos a los que estábamos acostumbrados habían desaparecido. Estaba todo visible en pequeñas pantallas de televisión. Era un avión de alta tecnología que exigía un gran cambio a la tripulación y al personal de mantenimiento. Era un avión nuevo para el capitán y para mí. Yo solo tenía 75 horas de vuelo a bordo de él y todo me resultaba nuevo. Los pilotos y el personal de mantenimiento aún están conociendo el avión. Estamos en la misma situación. El capitán Pearson le explica a Dion cómo solucionó un problema con los motores en un vuelo anterior. Entonces vuelve a una fase baja y desde allí lo corregimos. Es muy interesante. La presión del combustible, ¿qué puede ser? Un aviso alerta a la tripulación de la presión críticamente baja de una de las bombas de combustible del avión.
Hay un problema con la bomba de combustible. El 767 tiene 3 depósitos principales de combustible, 2 en las alas que se usan siempre y 1 en el centro que se usa en vuelos largos. Unas bombas de combustible eléctricas extraen la gasolina de cada tanque y la suministran a los 2 motores del avión. El aviso de presión baja podría significar que una de las bombas necesita mantenimiento o podría ser algo más serio, una falta de combustible. La bomba de combustible delantera no funciona. Espero que solo sea un fallo de la bomba. Suena otro aviso de baja presión de combustible, esta vez de otra bomba en el lado izquierdo del avión. El ordenador de vuelo dice que queda combustible de sobra para el resto del vuelo. El 767 tiene indicadores de combustible digitales separados, pero en este vuelo no funcionan. Los avisos no tienen sentido. ¿Tú qué crees que es? Personalmente creo que el depósito izquierdo puede estar bajo. Yo solía trabajar con el suministro de combustible y sé que al vaciar un depósito, la gasolina empieza a salir en ráfagas periódicas y luego la bomba se restaura y entonces la luz se apaga. En este caso parecía precisamente eso. El capitán Pearson sabe que si el tanque izquierdo está bajo, el derecho también puede estarlo. Vamos a Winnipeg ahora mismo. Quiere aterrizar lo antes posible por si acaso se está quedando sin combustible. Todavía están a más de 1000 kilómetros de su destino, Edmonton, en Alberta. El aeropuerto más cercano es Winnipeg, en Manitoba, a menos de 200 kilómetros. El ordenador de a bordo decía que teníamos combustible de sobra y lo comprobamos 3 veces. Pero decidimos desviar el vuelo a Winnipeg, donde Air Canada tenía una base de mantenimiento. Winnipeg, Air Canada 143. Air Canada 143, adelante. Ron Hewitt tiene 20 años de experiencia como controlador de radar. Sí, tenemos un problema. Necesitamos aterrizar en Winnipeg. Air Canada 143, vía libre. Posiciónense directos a Winnipeg. Tienen permiso para mantener 2000. Descenso a discreción. Les enviamos a 2000 pies a su discreción y nada más. No nos dijeron cuál era su problema ni nos importaba. Había que darle lo que pedía y apartar a los demás de su camino. Eso es lo que hacemos. Vaya, nos han fallado 4. Pearson comienza a descender desde 10.000 pies. Se están encendiendo todas. Se empiezan a encender los avisos de todas las bombas de combustible. Quintal instruye al personal de cabina que prepare un aterrizaje forzoso. ¿Sí? Tenemos problemas con las bombas de combustible. Vamos a desviarnos a Winnipeg. Todas las azafatas a la parte delantera, por favor. Espero que sea una falsa alarma. Rick, ¿se te ocurre algo que no hayamos hecho? No. Vaya. Hemos perdido el motor derecho. Perder el motor disipa todas las dudas. El avión se está quedando sin combustible. Preparad aterrizaje con un solo motor. Pearson está entrenado para aterrizar el 767 con un solo motor. Pero nadie ha intentado aterrizar sin ninguno. Y se prepara para tomar tierra cuanto antes y no convertirse en el primero. Con un solo motor en marcha y la posibilidad de que el otro se apague, la tripulación del vuelo 143 de Air Canada prepara a los pasajeros para lo peor. Señoras y señores, les habla el sobrecargo. Debido a problemas mecánicos, vamos a efectuar un aterrizaje de emergencia. Por favor, regresen a sus asientos y abróchense los cinturones. La tripulación está entrenada para superar esta situación y se habrán dado cuenta de que ya hemos empezado a preparar el avión.
Como el resto de la tripulación, no tenía ni idea de que teníamos un problema con el combustible, ni de por qué íbamos a Winnipeg. Aproximación de aterrizaje. Alerones a 20. Prescindiremos de ellos en tierra. Mientras efectuaban la maniobra, se encendió la luz de presión baja en la bomba de combustible derecha, además de la de la izquierda. Estaban ocupados con la maniobra y no se fijaron, pero yo la vi con el rabillo del ojo y supe que esa bomba también se iba a apagar. ¿Qué ha sido eso? En breve comenzaremos a darles instrucciones. ¿Por qué no tengo instrumentos? Los colores de los indicadores del motor se quedaron en negro. Es lo que Pearson se temía. Ha perdido ambos motores. A 8.000 metros de altura y más de 100 kilómetros del aeropuerto más cercano, se ha quedado sin combustible. Winnipeg, Air Canada 143. Air Canada 143, adelante. Hemos perdido ambos motores. Cuando se apagaron ambos motores, pensé que estaba hablando con un muerto. Parece que han perdido 2 motores. Era muy improbable que sobrevivieran. Sabía que al intentar torcer el avión, se pondría a girar sobre sí mismo. Los motores del avión no solo proporcionan el impulso, sino la potencia necesaria para maniobrar. Sin ellos, el avión sería incontrolable. Pero los aviones modernos son como las navajas suizas. Siempre tienen otra hoja más escondida. Y en caso de pérdida de potencia despliegan inmediatamente el RAT o turbina de aire de impacto. Es un muelle cargado con una hélice que impulsa una pequeña bomba hidráulica. Es del tamaño de las hélices de los pequeños Cessna 150. Es como un brazo de catapulta que hace girar la hélice, pone en marcha la bomba hidráulica y te proporciona un funcionamiento básico. Sin motores, el avión volaba en silencio. Pearson sabe que se le acaba el tiempo y necesita la dirección de la pista de aterrizaje más cercana. 143, Mayday. Necesitamos vectores de la pista de aterrizaje más próxima. 143, recibido. Pero la pérdida de los motores tiene una consecuencia inesperada para los controladores aéreos. Han desaparecido. Estaban aquí, pero les hemos perdido. Ya no están en la pantalla. Necesitamos el radar primario. ...143. Os hemos perdido en el transpondedor. Estamos tratando de volver a captaros. Trabajamos con el transpondedor, que es un radar secundario. Usamos la señal del piloto para dibujar el avión. Los aviones comerciales van equipados con un transpondedor, un aparato que transmite información codificada mediante la que los controladores aéreos sitúan a un avión. Pero cuando el vuelo 143 perdió su segundo motor, solo un pequeño número de aparatos tenía generadores de emergencia, y el transpondedor no era uno de ellos, así que el avión desapareció de la pantalla de los controladores. El vuelo 143 estaba al este de Winnipeg, pero nadie sabía exactamente dónde ni a qué distancia del aeropuerto. A pesar de su enorme peso, un avión no se cae del cielo cuando se queda sin motor. Sus propiedades aerodinámicas lo mantienen en el aire, cayendo lentamente hacia el suelo. Yo trataba de calcular cuántos kilómetros avanzábamos en relación a los metros que íbamos cayendo. Pero Quintal no disponía de los instrumentos necesarios para realizar ese cálculo, y los controladores tampoco pueden proporcionársela. Primero tienen que encontrar la forma de localizar el avión.
Justo antes de aterrizar oirán la orden de agacharse y abrazarse. Permanezcan así hasta que el avión se detenga del todo. Hay dos formas de abrazarse. Una es agacharse y rodearse con brazos y manos hacia el respaldo del asiento. Bryce Bell es un hombre de negocios que vuelve a su casa de Edmonton. En cuanto dijeron que íbamos a parar en Winnipeg, deseé no haberme tomado 2 copas. Pensé que el avión iba a estallar en llamas y que necesitaba estar alerta para tomar una decisión en cuestión de segundos. Creo que aquí está. Es este. Como el equipo moderno no podía ver el vuelo 143, los controladores recurrieron al antiguo radar que no requiere un transpondedor para localizar aviones. Encendí el verdadero radar, el reflexivo, que no es tan bueno y que no usamos si podemos evitarlo. Vale, ya lo tengo. A 100 de Winnipeg y 70 de Gimli. Vuelo 143. Estáis a unos 100 kilómetros de Winnipeg y a unos 70 de Gimli. Por primera vez desde que perdieron los motores, los pilotos saben a qué distancia están de Winnipeg. Puede que lleguemos a Winnipeg. Pero Quintal cree que Gimli es una apuesta más segura. Gimli en Manitoba tiene una base aérea militar en desuso. Está a unos 30 kilómetros más cerca que Winnipeg, y por suerte, Quintal se entrenó allí cuando estaba en las fuerzas aéreas y la conoce muy bien. Faltan 70 kilómetros para Gimli, que tiene una pista muy larga. ¿Tiene equipo de emergencia? Negativo. Ni equipo de emergencia, ni torre de control, ni información. Solo una pista muy larga. Pearson está considerando la posibilidad de efectuar un aterrizaje forzoso y prefiere realizarlo en Winnipeg, que dispone de equipos de emergencia. Preferimos Winnipeg. Muy bien, continúe en la dirección actual. Lamenté todo lo que no había hecho en la vida. Me arrepentí de la gente a la que había tratado mal y deseé haber tratado mejor. Me di cuenta de lo tonto que había sido por considerar importantes cosas insignificantes a la hora de la verdad. Fue bastante devastador. Recuerdo que le dije a una madre con un bebé que yo también tenía una hija, Victoria, y que iba a salir todo bien. Estoy orgullosa de haberle podido mirar a la cara y decirle sinceramente que todo se iba a arreglar. ¿A qué distancia estamos? Están a 75 kilómetros de Winnipeg. Recibido. Los controladores ya ven el avión en la pantalla y transmiten a Quintal los datos necesarios para calcular si pueden llegar a Winnipeg. ¿Cuál es su altitud ahora? 2.500 metros. A unos 2.500 metros sobre el suelo, el capitán puede ver su destino. El aeropuerto de Winnipeg está a menos de 50 kilómetros. Ya lo vemos. Pero las noticias de Quintal no son buenas. Maurice estaba calculando nuestra situación con los datos sobre altitud y distancia que nos proporcionaban desde Winnipeg y llegó a la conclusión de que no llegaríamos tan lejos. No avanzaremos más de 30 kilómetros. No llegaremos a Winnipeg. Quintal calcula que al ritmo al que van les faltarán unos 20 kilómetros para llegar a Winnipeg. ¿A qué distancia estamos de Gimli? A unos 20 kilómetros. ¿Dónde está? ¿Dónde está Gimli? A tu derecha. Gira a la derecha en 345. Está a unos 15 kilómetros de vuelo. Bien. Iremos allí. Voy a ver a mi familia. Ya no me necesitáis aquí, ¿no? No.
os preocupéis. Está todo bajo control. Ataos bien los cinturones de seguridad. Cuando por fin me senté, pensé que había llegado el final. Preparados para aterrizar. Recibido. Quintal baja el tren de aterrizaje. Como no tienen potencia hidráulica, lo acciona mediante la gravedad y deja que se coloque en su sitio por su propio peso. Es muy pesado. Se coloca bien y se encienden 2 luces verdes para confirmarlo. Pero el tren del morro pesa menos y no se instala bien. Notamos que el tren principal se había encajado bien, pero no nos dimos cuenta de que el morro no se había enganchado. Ocurrió en el último momento. Y no lo mencionamos porque no podíamos hacer nada. Lo importante era que el avión llegase a la pista. 8 kilómetros para aterrizar. Recibido. Ya vemos la pista. A 8 kilómetros de Gimli, Pearson y Quintal ven por fin la pista de aterrizaje. Pero hay un problema. Estamos demasiado cerca. Hay que descender mucho más deprisa. Sí, lo sé. Pearson ya está casi en la pista, pero está demasiado alto. Si desciende a un ritmo normal, se la pasará de largo. Pero si desciende demasiado bruscamente, el avión ganará velocidad de forma peligrosa. No será capaz de detenerse antes del final de la pista. En los aterrizajes normales, ralentizamos el avión mediante los alerones a la vez que descendemos. Pero no podíamos usar los alerones, porque no teníamos fuerza hidráulica. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos 2 posibilidades. Una de ellas era dar un giro de 360 grados para perder el exceso de altitud. Pero, por otro lado, tardaríamos 3 minutos en hacerlo. Y estábamos descendiendo a 800 metros por minuto. El avión estaba a tan solo 1000 metros de altura, insuficiente para trazar un círculo completo. Chocaría con el suelo antes de llegar a la pista. Pearson se decide por una segunda opción. Voy a realizar un deslizamiento lateral. Pearson decide efectuar una maniobra de deslizamiento lateral que no se emplea en los vuelos comerciales, pero que a veces emplean los pilotos de vuelo sin motor. Y el capitán tiene mucha experiencia en planeadores. Creo que voy a deslizarme de lado junto a la pista y luego enderezarlo. Vale. Es una maniobra que implica lo que se llama cruzar los controles. Allá vamos. Planea forzar al avión a descender de lado en caída libre para permitir que pierda altura rápidamente sin ganar velocidad. Pearson nunca ha efectuado una maniobra similar en un planeador y la va a intentar ahora con un Boeing 747. La única forma de controlar la velocidad y el descenso era inducir un arrastre en el fuselaje mediante el timón, cruzando los controles del timón, y los elevadores de cola, y los alerones de las puntas de las alas, como si el avión fuera un cangrejo. Podría variar la configuración para aumentar o disminuir la velocidad y la altura. Pearson controla el descenso del avión usando los timones y alerones para cambiar el ángulo. Cruzar los controles implica inclinar las alas en una dirección y girar el avión en sentido opuesto, empujándolo de lado contra el aire. Pero cuando el vuelo 143 comienza a bajar a tierra, Quintal descubre algo que no esperaba. La pista en la que se entrenó hace 15 años ya no es una pista. El capitán Bob Pearson se ha quedado sin combustible, sin motores y sin opciones. Si no logra alinear el avión con la pista de aterrizaje de Gimli, no tendrá una segunda oportunidad. Gira la palanca a la izquierda y empuja los timones a derecha. El avión se desliza hacia la izquierda.
Estábamos sentados en el centro del avión, en la zona más sólida, y había probabilidades de que todo saliera bien. Pero cuando empezó a deslizar el avión de lado, perdí toda la fe. Porque pensé que si un ala chocaba, volcaríamos. El 767 pierde altitud con rapidez y surca el aire de lado. Cuando miré a la izquierda, vi el suelo, porque el avión estaba muy inclinado, tal vez a 60 grados. Era un ángulo muy grande y el morro estaba muy alto. Fue un momento muy incómodo. Me imaginaba lo que estarían pensando los pasajeros. Vi la bancada de arena de un campo de golf y pensé que nos íbamos a estrellar. Pearson tiene que mantener un equilibrio crucial. Tiene que ralentizar el avión para aterrizar con seguridad, pero si desacelera demasiado el avión podría perder el empuje hacia arriba y precipitarse al suelo. Cuando un piloto aterriza de forma normal, maniobra constantemente accionando las palancas. Pero yo no podía accionar ninguna. Pensé en mi hija Victoria, sola con mi marido, y cómo se las iban a arreglar sin una madre. Cuando se acercan, Pearson se concentra en el objetivo, el umbral de la pista. Fue como mirar a través de un túnel y fijar la velocidad en relación con el umbral de la pista. Pero a poco más de 100 metros de la pista, Quintal averigua que sus problemas no han terminado. La pista de Gimli se ha transformado en un circuito de carreras de coches. Hoy es sábado, y no es solo día de carrera. Además hay muchas familias presentes. La carrera ya ha terminado, pero el aeródromo está lleno de miembros del club automovilista local que han acampado con sus familias para pasar el fin de semana. Dos niños han decidido montar en bici por la pista y no oyen el avión que se acerca en silencio, sin motores. Y otra cosa que el 767 no tiene es bocina. Agárrense, agárrense para aterrizar. El morro dio un golpe contra el suelo. Sonó como si nos hubieran disparado un tiro delante de los pies. El tren de aterrizaje delantero enseguida falla. Pearson frena en seco y dos ruedas revientan. La parte inferior del motor derecho araña la pista. Me sentía como un robot sin emociones. Por fin Pearson ve lo que hay en su camino. Miré y vi a dos niños en bici, por la pista, a unos 300 metros de donde estábamos. Uno de ellos levantó la cabeza y se asombró al ver un avión enorme. Todavía recuerdo la mirada de terror en sus caras. Estábamos tan cerca que se podía ver. Como no puede maniobrar, la única forma de virar a izquierda o derecha es variando la presión de los frenos de los dos trenes de aterrizaje principales. Entonces fue cuando me dio un vuelco el corazón. A los niños les entra el pánico y tratan de correr más rápido que el avión que avanza a 320 kilómetros por hora. Sabía que no podía atropellar a los niños y desvié el avión hacia la hierba del lado de la pista. Pero no me di cuenta, hasta después, de que allí había campistas. No lo supe hasta que el morro ya había tocado tierra. Todavía me acuerdo de la gente junto a las barbacoas en el lado izquierdo. Dino Calvert había acudido a las carreras con sus amigos. Uno de los pilotos de carreras arrancó y salió corriendo.
Me extrañó que corriese tanto en esa zona. Y entonces alcé la vista y descubrí por qué. Pearson hace todo lo que puede para detener el avión a tiempo. ¡Dios mío! El avión choca con una medianera instalada en mitad de la pista. ¿Cuánto humo, Bob? «17 minutos después de quedarse sin combustible en el aire, el vuelo 143 de Air Canada se detiene en el suelo». ¿Estáis bien? Alguien gritó viva y todos empezamos a aplaudir, agradecidos por haber sobrevivido. Pensábamos que el avión iba a partirse e incendiarse. ¡Evacúen! 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 Vamos, tenemos que salir. La cabina se llena de humo espeso rápidamente. La tripulación no quiere arriesgarse y ordena la evacuación inmediata. La alegría se turnaba con el pánico. Sabíamos que teníamos que salir de ahí. Menos de 2 meses antes, un DC-9 de Air Canada había efectuado con éxito un aterrizaje forzoso en Cincinnati. Pero estalló en llamas antes de que se bajasen todos los pasajeros. Murieron 23 personas. Los tripulantes y pasajeros del vuelo 143 quieren evitar algo parecido. Tardamos unos segundos en parar del todo, pero la cabina ya estaba llena de humo. Evacuación de pasajeros. Evacuación de pasajeros en marcha. Combustible apagado. Apagado. Cabina presurizada. Presurizada. Electricidad apagada. Apagada. Lista completa. Es hora de salir de aquí. Vamos, coged los extintores. Cogimos los extintores, porque nunca se acude a una pista de carreras sin ellos, y corrimos hacia el avión. Vimos cómo salían las pasarelas para bajar como las patas de una araña. Parecía que el avión se había parado apoyado en el morro. Cuando abrí la puerta y vi lo altos que estaban los toboganes, pensé cómo iban a poder bajar los pasajeros. Debido al ángulo del morro con el suelo, los toboganes de atrás no llegan al suelo. 10 personas resultan heridas leves durante la evacuación, la mayoría por bajar por esos toboganes. Oí por la radio que el avión había aterrizado de una pieza y nos alegramos mucho. Lo celebramos porque todos los pasajeros iban a dormir en sus camas esa noche. Pero sigue saliendo mucho humo del morro del avión. Resulta que había 15 centímetros de material aislante entre los revestimientos interior y exterior, y había empezado a arder por la fricción. Las azafatas tienen buenas noticias. Los 61 pasajeros ya han bajado del avión. No hay ningún herido grave. Deje que le ayude. Bob Pearson logró lo que nunca había hecho antes, aterrizar un 767 sin motor, deslizándolo a salvo desde una altura de 8.000 metros. El suceso pronto copa los titulares internacionales. La gente se pregunta cómo pudo quedarse sin combustible uno de los aviones más sofisticados del mundo. Al día siguiente comienza la investigación. Bill Taylor y Diane Rochelot de la Oficina de Investigación Aérea de Canadá son los primeros investigadores en el lugar de los hechos. Entonces yo era perito y llevaba un año trabajando para Transport Canada. Fue emocionante hacer labor de campo por primera vez y había sido un gran accidente.
Investigamos el sistema de indicación de la cantidad de combustible. Diane se encargó del sistema informático. Primero, Bill tiene que confirmar lo que decía todo el mundo, que el avión se había quedado sin combustible. Vaciaron los tanques y quedaban menos de 40 litros. Y un 767 puede llevar hasta casi 100.000 litros. Es como llevar 5 cucharadas de gasolina en un coche. Después tuvo que evaluar la posibilidad de una fuga de combustible durante el vuelo. Buscamos pruebas de algún tipo de fuga de combustible. Incluso entramos en la bodega seca del avión. Aunque soy claustrofóbico y no me hizo gracia, me arrastré por dentro con una linterna y no vi ningún escape de gasolina. La única conclusión posible fue que el avión había despegado sin suficiente combustible. ¿Pero por qué? No me puedo creer que esté de una sola pieza. Diane Rochelot busca la respuesta en la sofisticada bodega electrónica alojada bajo la cabina. Era un tipo de avión nuevo, muy informatizado. En 1982, cada vez salían al mercado más deprisa nuevos sistemas informáticos. Diane confirma que una unidad informatizada, el procesador del indicador digital de combustible, había estado funcionando mal. Y como en Montreal no tenían un repuesto, no lo habían sustituido. Diane se lo lleva para examinarlo. Decidimos llevar el procesador de combustible a su fabricante, Honeywell, en Indianápolis. A mí me tocó llevarlo y efectuarle todas las pruebas. Descubrimos que no funcionaba bien. Profundizamos y descubrimos uno de los circuitos, el carrete inductor, que es una parte muy pequeña, encapsulada y recubierta de plástico por el fabricante, que no puede verse. Pero al retirar el plástico, vimos que no estaba bien soldado, lo que había causado el mal funcionamiento del sistema. El procesador defectuoso explica por qué no funcionaban los indicadores de combustible, pero no por qué no había suficiente combustible. Los indicadores no funcionaban. El personal de tierra no podía fiarse de ellos al repostar combustible. Por eso efectuaron una comprobación manual antes del despegue del avión. ¿Y qué hicieron entonces? Una comprobación manual de ambos depósitos. Y después los llenamos con suficiente combustible para el viaje a Edmonton. El vuelo 143 debería haber despegado con suficiente combustible. Muy bien, gracias por su ayuda. Los investigadores ahora tienen que averiguar cómo uno de los aviones más avanzados del mundo despegó con la mitad del combustible necesario para su viaje. Los investigadores saben que con los indicadores de combustible averiados, los depósitos se comprobaron manualmente y se repostó el combustible necesario para llegar a Edmonton. Pero antes de añadir ese combustible, hubo que efectuar un cálculo crucial. Los pilotos necesitan saber el peso del combustible que llevan, pero los camiones cisterna que llenan los aviones se guían por el volumen. Para que pilotos y camioneros se entiendan, hay que convertir el volumen en peso. Gracias. Los investigadores revisaron una y otra vez la conversión.
Y los archivos de repostaje del día del accidente les proporcionan la respuesta que buscaban. Esto es un típico informe de repostaje. Cuando empiezan a investigar los cálculos del vuelo 143, Este es el del vuelo 143. no presenta ninguna anomalía. El documento muestra claramente la cantidad de combustible en los depósitos izquierdo y derecho, pero a los investigadores les preocupan dos cifras en particular. Una es la conversión del volumen en kilos y la otra la conversión en libras. No deberían haber usado ambas. ¿Lo convertiste en kilos o en libras? En libras. No en kilos. ¿Puedo volver a verlos? Las entrevistas con los técnicos revelan que el accidente del vuelo 143 No sé lo que hice. estuvo causado por un fallo humano que provocó un error de cálculo a causa de una formación inadecuada. Los técnicos que repostaron el avión se confundieron al convertir el volumen del combustible del camión al peso del combustible de los depósitos del avión. Y nadie se dio cuenta del error de cálculo. En 1983, el personal de tierra canadiense estaba acostumbrado a convertir a libras el combustible que salía de los camiones. El 767 fue el primer avión de Air Canada con indicadores de combustible en kilos. No deberían haber convertido el volumen de combustible en libras, sino en kilos. El vuelo 143 necesitaba 22.300 kilos de combustible para el viaje, pero partió con 22.300 libras. Como una libra es casi medio kilo, el avión solo llevaba la mitad del combustible necesario. Pero aún así, el ordenador de a bordo indicaba que llevaba combustible suficiente. Pearson lo había programado con la cantidad equivocada. En el pasado, eran los ingenieros de vuelo quienes calculaban la carga de combustible. El accidente planteó una pregunta importante. ¿A cuál de los dos pilotos concernía ahora ese cálculo? Lo más importante es que exista una formación mejor. Si todo el mundo estuviera entrenado y estuviera claro quién es el responsable, no existiría esa ambigüedad. La gente tiene que saber quién está encargado. En este caso, era un punto incierto. Nadie sabía quién era el responsable final del combustible. La investigación subsiguiente descubrió que ninguno de los involucrados conocía el sistema métrico, ni los técnicos de tierra, ni los pilotos. A ninguno nos habían enseñado a hacer esos cálculos. El ordenador del 767 que sustituyó al ingeniero de vuelo estaba roto y nadie sabía quién debería suplir su trabajo. Al vuelo 143 le faltaba un tripulante. El objetivo era impedir que se repitiese ese suceso y descubrir el sistema que había provocado el fallo para que no volviera a ocurrir en el futuro. ¡Vamos allá! Hicieron falta una serie de errores mecánicos y humanos para que el vuelo 143 se quedase sin combustible. Pero otro fallo de aquel día ayudó a salvar vidas. Si el morro del avión no se hubiera hundido, Pearson habría tardado mucho más en parar. El avión habría chocado con la gente que había ese día en la pista con resultados catastróficos. Podría haber habido heridos e incluso muertos. Pearson y Quintal fueron culpados parcialmente por su papel en el suceso. La investigación del gobierno recomendó a Air Canada reevaluar la formación del personal de tierra y aire en materia de conversiones métricas. También aconsejó que la línea aérea mantuviera más repuestos, en especial procesadores de indicadores de combustible.
Rick Dion se retiró en 2003 tras una larga carrera como coordinador de mantenimiento de Air Canada. El primer oficial, Maurice Quintal, fue ascendido a capitán en 1989. El capitán Bob Pearson voló 10 años más con Air Canada y su experiencia en Gimli afectó al resto de su carrera como piloto comercial. Me afectó porque me hizo más relajado como piloto. Por mucho que te entrenes durante años, nunca sabes cómo vas a reaccionar a la hora de la verdad. Ahora sé que pase lo que pase, si el avión se mantiene en una pieza, soy capaz de aterrizarlo a salvo. Así que fue una experiencia relajante. Ahora sé cómo puedo reaccionar bajo presión. Antes no lo sabes. Te entrenas y cruzas los dedos, pero nunca lo sabes. Fue una maravilla que lo superasen. Lo intentaron repetir en un simulador de vuelo de Vancouver con distintos pilotos y todos se estrellaron. Lo más importante es que cuando se introduce algo nuevo, hay que prestarle especial atención y entrenar a la gente para que sepa utilizarlo. Cuando aterrizamos de una pieza, pensé que tenía una oportunidad para seguir volando. Después de una experiencia cercana a la muerte como esa, te sientes completamente liberado. Aunque cueste creerlo, el accidente fue casi lo mejor que me pasó en la vida, casi tanto como conocer a mi mujer y casarme con ella. 2 días después, tras el aterrizaje en Gimli, el 767 de Air Canada volvió a despegar rumbo a Winnipeg para ser reparado. 25 años después, el mismo avión sigue en servicio y todavía conserva el apodo que le granjeó Bob Pearson: el planeador de Gimli.